Hola a todos y todas, nuevamente aquí a Hombres en Bruto, este canal donde hablamos cosas que son tan difíciles para nosotros los hombres. Juanda, Lugo, ¿cómo vamos? Todo bien, todo bien. ¿Y vos? Excelente, mi hermano. Motivados para Motivadísimo. darle nuevamente a este programa, para que nos escuchen. Aprovechamos antes de todo, suscríbanse. Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces es tan complicado, ni siquiera para nosotros solo los hombres, sino en general para las personas, y es la depresión, que no tiene género, ¿no? En lo No, absoluto. como dice en el título de depresión masculina, vamos a desmentir de una vez eso. La depresión no se trata de una cuestión de género, es una cuestión del sufrimiento humano. Total. Entonces eso va aparte de si sos hombre, mujer o si sos lo que sea. Y bueno, también diferenciar un poco la depresión del duelo, ¿no? Porque a veces el duelo es una cosa. Mira, nosotros como seres humanos sufrimos y sentimos tristeza, alegría, dolor, y a veces confundimos, por estar tan popularizada la palabra depresión, confundimos la tristeza común de cualquier situación dolorosa que uno puede pasar por una depresión o por una melancolía, ¿no? Cuando, bueno, a veces no es tan así. Sin embargo, en esta vez pues vamos a hablar específicamente de cómo los hombres afrontamos la depresión en general, ¿no? Un poquito dar como esa mirada amplia de cómo los hombres le damos la cara a la depresión en estos casos. Así es, así es. Luego, por lo menos, ahorita lo que decía Juanda, ¿vos qué opinas de, digamos, ese término depresión, cómo se malinterpreta en el discurso popular? Sí, se tiende a malinterpretar sobre todo porque estamos en una época en la que la patologización de la vida cotidiana es muy frecuente. La gente en su afán de tener un diagnóstico o en su afán de tener una explicación específica, rápida a lo que le está pasando en la vida, entonces tiende a colocar una patología a todo lo que pasa. Entonces, se murió un familiar, estoy triste, eso es un diagnóstico. Sí, sí. Se murió mi perrito, estoy triste, ya hay un diagnóstico inmediatamente de depresión. Cuando estás sufriendo, porque es un dolor completamente normal, que si te pasas por una situación difícil, estás pasando, sintas dolor, pero Claro. no necesariamente se patologiza en términos de una enfermedad. Y ahí es donde se cae en el error de que no necesariamente todo el sufrimiento es patológico en términos de Pues diagnóstico. con la etiqueta de la depresión. Efectivamente. Y ojo, no solamente la muerte de un familiar puede causar tristeza, ¿no? Por ejemplo, No. la pérdida de un trabajo, la Sí. pérdida de un amor, la pérdida de Una ruptura, como en general una decimos también. ruptura o de un objeto amado, ¿no? Tanto trabajo, amor o como una abstracción que haga sus veces, Total. como dice Freud. Total. Muchachos, yo no sé ustedes, pero a mí en consulta, por lo menos me llegan a veces los pacientes primera consulta y me dicen, Doc, tengo depresión. Como que una se coloca la etiqueta y hace énfasis a lo que estás diciendo, como vienen de pronto de un duelo, o sea, se acaba de morir una persona cercana, o acaban de terminar una relación, la mascota, bueno, diferentes cosas que ya estamos hablando acá. Y de una ellos llegan es como a que uno les reafirme que tienen depresión, y ya uno trabaja ahí desde que no es depresión lo que está pasando necesariamente, sino que es un momento Sí. difícil que está viviendo la persona. Eso por un lado pasa mucho, pero mira que por otro lado, cuando hablamos de hombres, lo que me ha pasado también en consulta es que los hombres tratan de minimizar sus sentimientos de tristeza y expresar que se sienten que todo está bien. Digamos, llegan por un dolor, por un sufrimiento y empiezan a hablar de que no, pero el trabajo bien, la familia bien, Sí, pero sí, siguen sí. viniendo a terapia, siguen manifestando que hay algún sufrimiento, pero les cuesta mucho Como aceptar, expresarlo y expresar. aceptarlo también. Claro, claro, es como una incoherencia. Darle lugar a ese sufrimiento les cuesta mucho, y creo que eso es algo del afrontamiento que hablábamos de los hombres, que empieza como a caracterizar un poco la forma en la que los hombres nos enfrentamos a la depresión. Sí, A veces nos cuesta asumirla y darnos cuenta de que realmente tenemos una situación compleja emocional, ¿no? sí, total. Creo que es un tema que ya en algún momento hemos tocado, y es cómo existe la tendencia de los hombres a esperar al momento más álgido de la crisis, Sí. para poder manifestar ahorita sí, uy, no, ahorita como que sí me siento mal, ¿no? Llevaban varios días, varios meses o un tiempo largo teniendo esa sensación, haciendo ruido, pero no, como vos decís, no, la familia está bien, yo para qué me voy a ponerle cuidado a pendejadas.
y ya cuando el sentimiento, el afecto es tan presente, hace tanto ruido, es cuando así tal vez, y ahí había que preguntarse, no lo estoy afirmando, pero había que preguntarse entonces si se espera realmente al punto real de la depresión antes de permitirse sentir lo que había previamente. Vos ahorita nombraste un tema que me pareció interesante y es como el duelo. Nosotros creemos que lo asociamos a la depresión. ¿Sí me entiendes? O sea, si se me muere alguien, yo quisiera aprovechar para contar un poco, de pronto una anécdota. No sé si les parece que podemos hablar un poco también de temas personales. ¿No? ¿Quieres decir algo antes de eso? No, me parece perfecto que hablemos de cosas también íntimas porque Sí. es de algo que hemos vivido, ¿no? Compartimos también nosotros como humanos sufrientes también, como hombres que sufrimos. Claro, y además que es la realidad. O sea, mucha gente nos verá ahí, quienes nos están viendo por primera vez o ya nos vengan visitando en el canal, pues nosotros somos psicólogos de profesión, para recordarlo, pero eso no quiere decir que no tengamos sufrimiento. Por el Para contrario, nada. también nos da la sensibilidad de ver este tema de la depresión de manera más cerca. Yo les pregunto, ¿ustedes han vivido un duelo? No sé, pues sí, creo que sí, un duelo por relación de pareja, tal vez. Más desde una ruptura. Sí, desde una ruptura. Sí, yo he vivido varios, por relaciones de pareja y por la muerte de mis abuelos, la muerte de un primo que era muy joven, que murió hace ya más de 15 años, pero era muy allegado y era muy querido. Han sido varios duelos que me han dolido y la muerte de mi abuelo creo que fue de las muertes Como la más dolorosas, significativa, más fuerte. significativas que yo he transitado. Sí. Claro, lo digo porque antes de ir otra vez al fondo como de la manera de cómo afrontamos la depresión nosotros, también es importante ver a qué le llamamos depresión y a qué no le llamamos depresión. Porque si vos estás viviendo un momento, yo creo que muchachos, ustedes cuando vos estás hablando del tema de tu abuelo, pues vos no estabas en todos tus sentidos pleno en tu vida, quizás No, viviste un para momento nada. complicado. Sí, obvio, yo lloraba, yo lloré, yo estaba muy triste, no me podía concentrar bien, de vez en cuando yo estaba en el colegio en esa época, de vez en cuando lo pensaba en clases y me daba el bajón, no me concentraba, como que tenía momentos difíciles de estar allí, pero en ningún momento tampoco era como que no debería sentirme triste, sino que me di la posibilidad, tuve el acompañamiento de mi familia, todo eso, que seguro a mis papás también les dio duro. Total. Mira, se me acaba de ocurrir una pregunta pendeja. ¿Vos dirías que la educación particular de tu tipo de colegio influyó en el hecho de que te permitiera sentir eso y no te lo negaras? Yo creo que sí, el hecho de tener como tanta posibilidad artística y eso de elaboración, yo creo que me permitió transitar por el duelo de mi abuelo de una manera más sana y más natural, pues, como sin tanta represión. Total. Es interesante pues, porque dejas estudiar en un colegio Waldorf, que es Otra alternativo, hippie. Sí, sí. Y pues es una educación que me parece bacanísima porque pues lo que dice justamente, yo me acuerdo que él contaba y en la universidad aprendíamos de cómo hay conexión con la naturaleza, hay conexión con la vida, con lo espiritual, con lo artístico. Y pues pocas veces uno recibe eso a menos que en la familia se lo promulguen y pues al final son recursos simbólicos, ¿no? Sí, claro. Que le permiten a uno afrontar situaciones. Claro, la educación, en este caso la familia, decías que también la red de apoyo, ¿no? La familia, los amigos, todo eso. Vos, Henry, yo sé que vos tenés una historia ahí Fuerte, ¿no? De duelo Es fuerte. de duelo fuerte porque, sí, claro, a mí me pasó con mi madre, que falleció también. Yo creo que uno, pues, para uno de hombre, pues, digamos, de hijo hombre, tener el fallecimiento, diría yo temprano, porque uno no espera que sí, naturalmente tus padres, en teoría, van a morir primero que vos. Sí. En teoría. Pero tampoco esperamos que sea muy temprano. Yo tenía 23 años cuando falleció mi madre y fue algo muy, muy duro, ¿sí me entienden? Muy fuerte. Y claramente, pues yo caí en unos días, mi madre muere un día antes de entrar a la universidad, Entonces yo no fui inmediatamente, creo que era lo lógico, pero no por eso yo estaba en depresión, ¿sí me entiendes? Sí tuve una tristeza muy, muy grande, me permití el duelo. Mi familia fue un soporte muy grande. Yo creo que ahí más allá de pronto de lo aprendido en el colegio, también fue lo que aprendí
del hogar. Siempre hemos sido una familia, o hemos sido una familia muy unida. Ujú. Y claro, los síntomas fueron, yo no tenía muchas ganas de hacer cosas. Fui como a Seguramente. los 4 días a la universidad Ujú. y me ayudó, digamos, ser funcional de cierta manera. Sí estaba en una tristeza grande, pero entonces ahí donde hay una línea muy delgada en donde nosotros decimos, estoy viviendo depresión o no estoy viviendo esta depresión o es una tristeza muy fuerte. O sea, hay unos criterios marcados para darnos cuenta que es depresión, que es un Ujú. duelo, que es tener tristeza, que es vivir y expresar mis emociones por una situación que me trae tristeza tan fuerte como lo es la pérdida de un ser y más un ser Tan tan cercano, cercano. tan querido, Claro. claro. Sí, sí, sí. No, eso es importante diferenciarlo porque muchos pasamos por duelos y confundimos el duelo con la depresión, pero la Ujú. depresión ya tiene que ver más con criterios de tiempo prolongados. Ujú. Digamos que vos perdes el sentido y perdes como la razón por la cual estás triste. Muchas veces en la depresión todo alrededor tuyo está bien, el trabajo, la familia, los amigos, todo está bien, pero vos sentís que hay algo que falta, que no es suficiente, que vos no sos suficiente. Yo sufrí depresión durante varios años, Ujú. durante la universidad, como pasando la mitad de la universidad, yo empecé a sentir depresión y me iba bien, fui representante estudiantil, tenía buenas notas, pero estaba totalmente deprimido. Como una depresión, eso no está en el diagnóstico, creo que como lo llaman así, pero me atrevo a decirlo así, como una depresión funcional. ¿Sí me Sí, Sí. entendés? O sea, como enmascarada, funcional, en donde vos te sentís así, pero ujú. igual, ¿cómo transitar eso si tengo que cumplir? Sí, 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 eso era complicado. Pero bueno, vamos a ver qué dicen las personas que fuimos a entrevistar respecto de la depresión y cómo han vivido esos hombres, si han tenido depresión o cómo la han ¿Cómo lo ven? transitado. Vamos a escuchar acá las opiniones. A ver qué dicen. En cuanto a hombres y mujeres, ¿crees que hay alguna diferencia en cómo se vive la depresión? Pues yo creería que en hombres sería un poco más difícil porque hay como más presión social acerca de que un hombre no, pues no tiene que ser tan emocionado, tan emotivo. Pues no creo que haya una diferencia tan grande, yo creo que la viven igual, pero creería yo que las mujeres tienen más facilidad como de expresarlo, pero los hombres se lo tienden como a guardar. Para mí es una diferencia evidente porque normalmente a los hombres no se les ha dado la oportunidad de expresarse mucho con respecto a lo que sienten, entonces normalmente siempre está esa idea del hombre como alguien fuerte, alguien que tiene que solucionar sus propios problemas. Entonces, dentro de esta sociedad, normalmente cuando un hombre sufre depresión no se le nota, ¿sabes? Porque siempre trata de ocultarlo y después está el problema de que llega lastimosamente a la decisión de acabar con su vida y las personas dicen, pero es que no se le notaba, pero es que también la sociedad no le enseñó a ese hombre como a expresar lo que sentía. Pues yo creo que para los hombres el tema de la depresión es más complejo de llevar porque históricamente el hombre ha sido el que no puede llorar, no puede sentirse mal, no puede básicamente sufrir. Entonces la depresión está como orientada, bueno, perdón, está como, bueno, se ve como tristeza, como cosas malas y el hombre no debería sentir cosas malas o no debería ponerse mal por cualquier cosa que le pase. Entonces, no sé, el pedir ayuda de un hombre es como más difícil y pues se ve como, no, ese man no puede con lo que le pasa, entonces siento que es como más complejo llevar para los hombres, pues sin perjuicio de lo que pasa con las mujeres. Pues. Yo creería que los hombres, pues, es difícil por lo menos uno como hombre expresar pues ese tipo de sentimientos, ese tipo de sensaciones y ese tipo de crisis. A mí me parece que el hombre la tiene un poquito más duro. Sí, ¿Por qué? Pues porque pues demostrarse ese tipo de emociones genera de que el hombre es débil y pues nadie va a querer un hombre débil. Pero lo que pasa es que todos somos sensibles, todos tenemos derecho a sentirnos arriba, abajo. Yo creo que eso para el hombre genera pues una amenaza, ya que porque sufre en silencio. Muchas veces pues no tiene pues ese grupo de apoyo o simplemente no expresa sus sentimientos a ese grupo de apoyo. Entonces, pues al parecer que está bien, pero por dentro está roto. Por eso vemos hoy pues tantos casos
de suicidios y demás cosas por gente que no llamó. ¿Viste el video de Marco con Felipe Saruma? Sí, el de la fiesta, el que... Sí, de que no ¿por qué no me llamaste y esto? Y que al cuando final le estaba muerto, ¿no? Sí, que Sí. la verdad yo siento que eso es un gran espejo y pues la sociedad hoy en día genera como como ese tipo, bueno, nosotros como hombres nos generamos ese tipo de barrera para poder expresar lo que es la depresión o qué es lo que es sentirse abajo, sentir emociones negativas, no sentirnos al pleno. Bueno, a mí me encantan estas opiniones que nos dan, sí o no, siempre nos dan bastante jugo, digo yo, para sacar aquí buenos conceptos, pero es importante que lo definamos, lo definamos ¿no? bien, Lo aterricemos. que lo aterricemos bien todas esas palabras que nos dijeron. Porque si bien más o menos uno puede tener una idea en el sentido común de lo que puede ser la depresión, vale la pena aterrizarla, ¿no? Entenderla puntualmente. Puntualmente Totalmente. desde nuestras áreas, ¿no? Desde nuestras áreas. Desde el área psicoanalítica, la depresión se define un poco más como... Viene siendo la pérdida del sentido vital de la vida, la pérdida de la posibilidad de engancharse al propio deseo, de tener un objeto de deseo que al final sea el motor del actuar, el motor de la vida, el motor de las cosas que te enganchan a todas las cosas que al final haces en la vida diaria. Listo. Y bueno, ya más bien desde el científico, neuropsicólogo. Desde el científico, desde el lado científico. Bueno, desde el enfoque cognitivo-conductual y también desde la neurociencia, pues yo me rijo mucho por el CIE-11 y lo vemos como un trastorno del estado del ánimo, ¿verdad? Muchas personas como en la entrevista, y yo creo que también retomando porque va muy de la mano esta definición, nos hablan de tristeza, pero no es una tristeza que se te dé por algo que se te detonó en ese momentico, te colocaste triste y posiblemente al otro día ya lo has ido gestionando, no, digamos, sino que una tristeza que se prolonga en el tiempo, falta de, como dijiste ahorita, Lugo, como falta de esa motivación, de sentido de vida, y que eso se extienda por lo menos más allá de 2 semanas, ¿sí me entendés? Y también a veces, en algunas ocasiones, afecta mucho las ABD, que son las actividades de la vida diaria. Si vos ves que esa funcionalidad se ve alterada, pues hay que irnos pensando ¿qué estoy sintiendo, ¿no? O sea, si ya esta tristeza y no tiene como un detonante tan específico, sino que ya es una irritabilidad con el paso del tiempo y demás, porque desde la neurociencia también se trata de que a veces no hay un detonante específico en las cosas, sino que también tiene que ver mucho con esa pérdida del interés y cómo tu cerebro tampoco encuentra como ciertas recompensas para vivir, ¿sabes? Desde lo básico, porque perdes ganas de comer. Perdes apetito, ¿sí me entiendes? Entonces no estás reforzando algo que favorece tu supervivencia. Entonces desde ahí lo podemos observar también. Aquí algo que vos hablabas, eso de las actividades de la vida diaria, a mí me parece interesante porque digamos que a los hombres en general nos pasa mucho, o bueno, en mi caso también ha sido así, y algunos de mis pacientes, que nos refugiamos en el trabajo o en actividades de la vida diaria para no permitirnos sentir lo que podríamos llegar a sentir en soledad o en silencio. Entonces todo el tiempo estar trabajando, haciendo cosas, distrayéndome, para no quedarme solo con mis pensamientos, por el peligro que implica los propios pensamientos, ¿no? Y mira que me parece interesante eso también, porque ahí yo me lo pienso ya como terapeuta, y es que creo que uno tiene que maniobrar muy cuidadosamente con eso, porque si vos le quitas eso a la persona que le sirve eso como un refugio exactamente, ¿no? Que eso le sirve para afrontar las situaciones, si se lo quitas, pues puede caer, y caer es caer. ¿No? Entonces no creo que tampoco se trate de, no, mira, deja de trabajar y deja de hacer todas esas cosas que te funcionan como para estar, no me gusta la palabra, pero digamos estable. Si se lo quitas, pues cae. Claro, sí, le quitas Puede el único caer. sostén que tiene en ese momento. Claro, digo yo más bien que, como lo decía ahorita Juanda, que vos en la universidad hacías cosas, incluso podías hacer hasta ejercicio, pero también sentías algo como muy enmascarado ahí. Sí, eso que vos decías, depresión funcional, ¿no? Claro, como una depresión funcional, una depresión ahí enmascarada que, como lo dijimos ahorita, no es de género, exactamente no es de género, pero yo veo que a los hombres sí nos cuesta mucho la expresión y como tal, pues podemos estar pasando por un momento complejo y bajo esa funcionalidad que no necesariamente, pero lo tocaba como algo probable. O sea, a veces es mucho más visible que esas ABD
se vean afectadas y es mucho más fácil ver un hombre que dejó de ir a trabajar, por ejemplo, que dejó de comer, entonces son más visibles los síntomas, pero si vos no los ves y seguís trabajando y demás, pues la cosa es mucho más difícil. Lo que ustedes decían, esos refugios, digo yo que hay que validarlos, pero también que en el camino el paciente o la persona que esté viviendo esto pueda ir encontrando otros refugios, tanto individuales como sociales, es decir, espacios donde se puedan seguir moviendo. Otros de los síntomas más comunes que se ven en la depresión es, por ejemplo, el insomnio, la falta de sueño, pero el cansancio permanente. Entonces la persona mantiene mamada todo el día, cansada, sin ganas de hacer nada, pero no puede dormir. Por más que lo intente o se queda pegado al TikTok por la noche o deja el celular allí, pero los pensamientos rumean y rumean en la cabeza y no le dan espacio a poder descansar. Ese es un criterio bien importante también para definir la depresión. Sí, sí. Totalmente, y un cerebro cansado, a los que nos escuchan allá, es un órgano que se fatiga, ¿no? Yo siempre coloco el ejemplo de pues, si vos vas al gimnasio y todo, si vos haces bíceps todos los días, Juanda. Yo hice tríceps hoy. Y uno todas las semanas llega el fin de semana y está mamado, ¿sí me entendés? Entonces, si vos no descansás, el descanso es vital. Y puede incluso hacer crecer o acrecentar, digámoslo así, los síntomas que son propios de la depresión. Digamos, esa fatiga, si vos no dormís bien, vos no aprendés, no consolida memoria. O sea, hay muchas cosas que se afectan desde ahí. Entonces, todo eso que nosotros decimos aquí, nosotros aquí nos reímos y nos gusta pasar este espacio agradable, pero no un chiste, muchachos, porque a veces también la gente lo ve como un chiste, ¿no? Como, ese está deprimido o esa está deprimida, ¿verdad? Sí, y en nosotros, en los hombres, nos sucede eso a veces, como, ese man tiene deprimido. ¿Y cómo pega eso también? Que estamos hablando del afrontamiento, ¿no? Y ahí hay una cuestión importante y es que, pues tal vez algo que ya se ha dicho mucho y suena medio cliché, pero pues vale la pena siempre repetirlo, y es que no es una cuestión de solo echarle ganas. Exacto. No es una cuestión de solamente, no, estás deprimido, echarle ganas, weón. Pone de tu parte. Pone de tu parte, afanate, weón. No, cuando la persona ni siquiera es capaz de poner en palabras el dolor, ¿qué cuestión de ganas le va a echar a eso? Y eso es de lo más importante que uno puede hacer, poner en palabras el dolor. Por ahí se puede orientar hacia la cura de esa depresión. Sí. Por eso es que nosotros invitamos a que se hablen, a que se expresen, a que se comuniquen con sus amigos o busquen terapia, ¿no? Buscar la terapia es una decisión de autocuidado. Sí, sobre todo porque, pegándome lo que vos estás diciendo, la posibilidad de historizar, pero es historizar el dolor. No es necesario. Creo que ya está muy mandado a recoger el hecho de que uno va a terapia, sobre todo es un cliché para quienes hacemos psicoanálisis, que la gente cree que tiene que ir a terapia, hablar de la familia, irse para atrás y atrás y atrás, a ver qué pasó cuando yo era niño, entonces por eso me pasó esto. Sí, eso ya está mandado a recoger, eso no tiene nada que ver, no necesariamente, ¿no? Es la historia del dolor, de lo que vos estás sufriendo en este momento, ver ponerlo en palabras te permite hacer algo diferente y ubicarte de una manera diferente a lo que estás viendo en ese momento. Y entender también que la vida en general es una vida en la que nosotros vamos a sufrir. Sufrimos en diferentes medidas, ¿no? Porque tenemos pérdidas, todo el tiempo perdemos algo. Pero entonces poder hablar de eso es poder darle un lugar al sufrimiento y poder vivir sufriendo un poco menos de lo que se sufriría en general, ¿no? Sí, muchachos, yo creo que independientemente de nuestros enfoques, que claramente tenemos maneras de trabajar distintas, pero en algo que sí estamos de acuerdo y lo hemos hablado fuera de este espacio, y es ese positivismo tóxico, ¿no? Sí. Que se vende a veces de que vos podés con todo, pero ya vuelve incluso algo que puede llevar hasta la frustración a la persona. Y a mí eso realmente es algo que, si le soy sincero, y no pasa nada lo que nos digan, porque para eso estamos, a mí no me molesta. A mí me molesta que alguien llegue y le diga a una persona que no sabe lo que está viviendo y le diga, vos tan débil. O lo que decías ahora, échale ganas, no llores, levántate. Y siempre creemos que con frases afirmativas solamente vamos a salir de eso. ¿Sí me entendés? No, y hay otra cosa, que una mano de pendejadas que están publicando últimamente algunas coaches, no sé cuál sea la palabra, que
que dicen, no, tenés que meterte al club de las 5 de la mañana. Entonces, para vos enfocarte en la vida y ser buena persona y tener éxito y salir de la depresión, tenés que dejarte de masturbar, tenés que levantarte a las 5 de la mañana, tenés que hacer 3 horas de ejercicio diario, tenés que comer solamente dieta keto. Y leerte 5 libros. Y leerte 5 libros a la semana. Sí. Entonces, ¿qué estás haciendo vos? Ya te leíste 5 libros, entonces no me servís en la vida, ya no sos mi amigo. Claro, claro. No sos una persona de valor. No, esa es persona que no sos aporta. una persona de valor. En este caso, un hombre de valor, ¿no? Un hombre de valor. Guarda. Porque es lo que nos vende muchas veces, ser un hombre de valor. Y claro, dentro de eso habrán hábitos que progresivamente te van a ayudar como un refugio. Pero ya colocarte o imponerte tantas cosas que, o sea, vos tenés primero que validar cómo te sentís. Y yo más, el autodiscurso, el autodiálogo es algo importante, claro, y tiene un impacto a nivel cerebral y demás. Pero no es tirarte frases a la mayor cantidad No es de hacer planas. velocidad, sí, como no es unas hacer planas, planas. vos puedes estar, claro, de cierta manera en un estado diferente te puede ayudar, pero yo más allá de eso llevo a las personas a que se cuestionen un poco cómo pueden volver a la acción de manera progresiva. O sea, para mí una pregunta que te puede ayudar es ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer ahora para salir de este bache? O sea, algo, una pregunta, un cuestionamiento que te lleve al movimiento, no algo que a vos te diga, vos podés ¿qué? Claro, después que te ¿Vos quedas podés qué? plasmado, ¿no? Te quedas allí frustrado. Claro, te paniquea, queda bloqueado porque tu cerebro lo interpreta como movimiento, no. O sea, es algo que te lleva a la acción. ¿El vos podés? Si lo estás haciendo en un momento donde estás en un nivel de confianza y en la psicología deportiva hablamos mucho del autodiálogo, claro. Claro que podés si estás en ese nivel. Pero si vos estás en un nivel, Lugo, en donde estás mal, estás triste, estás realmente con un diagnóstico de depresión, ¿a qué nos puede llevar ese vos podés? Ni siquiera sabemos si puede llevar a la persona a un estado de frustración mayor. Sí, claro. Como vos podés, no podés, te vas a decir, te vas a responder inmediatamente, te vas a sabotear, no podés, mira cómo estás. Entonces, eso es algo que a mí realmente sí me parece importante, en risa y todo que lo hacemos aquí, pero a mí me parece importante uno dejar esas cosas claras y ya como para ir dejando algunos puntos también importantes, pues decir estas cosas. Sí, yo comparto esa idea de que el positivismo tóxico está acabando mucho con la salud mental también de la gente. O sea, el hecho de vos, y además, digamos que vos sos una persona que se creyó todo ese discurso y entonces se metió al club de las 5 de la mañana, dejó de masturbarse y está haciendo todas esas cosas que la dieta keto y todo eso, pero no consigue los resultados que te vendieron. Entonces en un mes no tenés $1.000.000 en tu cuenta y no sos capaz de comprarte un Lamborghini. Entonces allí empieza otra vez la gran frustración de que estoy haciendo mal, por qué no soy suficiente, sí, ¿qué me hace falta, ¿no? ¿Qué me falta para poder lograrlo? ¿Y sabes qué es lo más caga de eso? Que todos esos, y ya han sacado videos de cómo quienes promueven ese tipo de alternativas, de soluciones, es puro semblante. Sí. Dice que mira, vos tenés que hacer esto para que te compres este carro, y es un tipo que encontró el carro en la calle y le pidió, me vas a grabar un video en tu carro. O es un carro alquilado. O es un carro Puede alquilado. rentar, Sí. claro. ¿No? Entonces, ni siquiera los mismos que promueven eso logran cumplir el ideal de lo que están promoviendo. Entonces, imagínate lo que implica. El ideal solo se queda en eso, en un ideal. Un ideal no es nada más que eso, y más cuando se impone como, valga la redundancia, como imperativo. Y pues satanizan los tiempos de ocio cuando los tiempos Epa. de ocio también son necesarios, el descanso. No solamente los tiempos de ocio, sino los tiempos lógicos de cada quien. Como si establecieran el tiempo particular en que todo el mundo debería realizar determinadas cosas. Entonces, todo el mundo tiene que entrar a las 5 de la mañana para ser exitoso. Sí, no, incluso llega, lo que dijiste ahí, llega el punto donde uno dice, o sea, si yo no hago eso, no estoy cumpliendo. Hay gente que se sabotea muchísimo en el descanso. Hay gente que no puede echarse una siesta porque como nos han vendido tanta cosa, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Sí me entendés? Entonces, si bien, muchachos, este espacio en el que nosotros hablamos, nos expresamos y demás, no cumple la función de un proceso terapéutico al cual nosotros los invitamos siempre a que puedan vivir, como dijimos ahí, ese dolor, que aprendan que el bienestar no es ausencia de dolor ni de sufrimiento, no, es poder lidiar y afrontar las cosas, que es lo que hemos venido hablando, y es ver cómo nosotros, como humanos, pero aquí en este espacio específicamente como hombres, podemos empezar a afrontar una posible depresión.
dejar Sí. algunos puntos claves. Y bueno, si están pasando por situaciones de falta de sueño, falta de hambre, falta de sentido en la vida, vale la pena que consideren hablar con un profesional porque puede que ya estén llegando a un punto importante de sufrimiento que es necesario simbolizar, ¿no? Eso sí, dejémoslo allí pues muy claro como la invitación para que busquen terapia cuando sientan que lo necesitan en realidad. Bueno, muchachos, ¿algo más por comentar? Creo que... Estamos. Pues a mí me gustaría, antes de cerrar, que nos dejen por ahí, como siempre. Ah, sí, por si, favor. si sienten que están pasando algo así, digamos, pueden escribirnos a cualquiera de los tres, a nuestro canal. Bueno, Y bueno, siempre vamos a querer darles ese espacio. sería interesante que también que comenten en la cajita de comentarios si se animan, de pronto, cómo ustedes han pasado una historia de depresión, cómo ustedes sienten que en algún momento hayan vivido una depresión, que se animen a contarnos y bueno, al final es una comunidad de hombres que se animan a escuchar a otros hombres, Ujú. entonces comenten. Bueno, sería fantástico que nos propongan diferentes temas también ahí en los comentarios para que nosotros podamos desarrollar un capítulo sobre eso, ¿no? Total. Interesante. Bueno, y recuerden que hablar de depresión Es de Es hombres. de hombres.